Uno de los principales motivos de búsqueda de atención médica son las enfermedades respiratorias en los niños. Máxime en esta época del año que estamos terminando, que es el invierno. Probablemente sea de las enfermedades de los niños que tienen mayor prevalencia son las enfermedades respiratorias. Hace algunos años, las enfermedades gastrointestinales, la diarrea y la deshidratación eran la principal causa de muerte en los países en desarrollo. Pero ya hace algunos años, las enfermedades respiratorias han sobrepasado por mucho a las enfermedades gastrointestinales como causa de enfermedad y como causa de mortalidad infantil. Muy bien. Bueno, no quisiera pasar por alto y agradecer a las doctoras que me acompañan esta mañana, que son residentes de tercer grado de pediatría del programa multicéntrico de la Secretaría de Salud en la especialidad en pediatría, que me ayudaron a diseñar y a preparar esta plática que vamos a tener esta mañana. Todos ustedes saben que en el 2009 tuvimos una alerta y una alarma epidemiológica y una pandemia a nivel mundial, que una de las teorías fue que inició aquí en el país, en México, se fue propagando a Norte y Sudamérica y después le dio la vuelta al mundo prácticamente en unos meses muy pequeños. Y eso es lo que se conoce como una pandemia, vaya, o una infección respiratoria que afecta a todo el mundo por una mutación de una variable del virus de la influenza que migró de etapas o de especies inferiores, como fue la porcina o de los marranitos, a la raza humana, vaya. Pero bueno, influenza siempre ha estado en la comunidad o en el mundo, vaya. Y la influenza es una enfermedad aguda, respiratoria, causada por el virus de la influenza A y virus de la influenza B. Cada año en el invierno tenemos una infección por virus de la influenza. Habitualmente afecta a poblaciones susceptibles, que son niños por abajo de 3 años y adultos por arriba de 60, vaya. Y cada año tenemos un ciclo que se repite en el invierno de la infección de la influenza. A pesar de que tuvimos esa pandemia en el año del 2009, esta infección se repite año con año. El virus tiene la característica que cambia cada año y por eso la recomendación de que se debe vacunar las personas de alto riesgo, que les comentaba, cada año para vacunarse por el virus que esperamos en cada temporada. La influenza es una infección respiratoria aguda, pero no es un catarro común, como mucha gente dice, vaya. No pasa nada, la influenza es un catarro y lo tengo que sobrepasar. La influenza es una infección respiratoria seria que habitualmente avanza de la vía respiratoria superior a la vía respiratoria inferior y frecuentemente se puede complicar con una neumonía. Como les mencionaba, ocurren epidemias cada año, principalmente durante los meses de invierno. Se transmite esta infección de persona a persona y ocurre por secreciones respiratorias. Ustedes vieron la fotografía que puse al inicio de la charla donde un niño está estornudando. Si pudiéramos ponerle color o tomar una microfotografía de las partículas que arroja un paciente durante cada estornudo o cada tosedura, veríamos cuál es el motivo que se propaga con tanta facilidad los virus vaya en general, y el virus de la influenza, que tiene una alta contagiosidad, por ese programa se propaga en forma muy, muy rápida, ¿verdad? Tiene un periodo de incubación que va de 1 a 4 días, ¿verdad? Y se estima que aproximadamente entre el 15% y el 42% o la mitad de los niños preescolares y escolares se infectan de influenza cada año. Afortunadamente, la mayoría de estas infecciones son autolimitadas, siempre y cuando no existan factores de riesgo. Por ejemplo, niños que fueron prematuros y que estuvieron sometidos a algún tipo de terapia intensiva durante el periodo neonatal. Ustedes saben que con las nuevas tecnologías cada vez es posible que sobrevivan niños mucho más pequeñitos, prematuros, que hace algunos años. Hay en las terapias intensivas pediátricas una serie de equipos médicos que permiten que los bebitos sobrevivan, pero esto tiene un costo en la vida, ¿va? Esto tiene un costo. Los niños van a sobrevivir en etapas muy pequeñas con una enfermedad pulmonar crónica. Bueno, estos niños pequeños son muy susceptibles a que una infección por influenza tenga una repercusión muy seria. Niños que nacen y sobreviven con alguna cardiopatía congénita, con una enfermedad del corazón congénita, son también pacientes que son de muy alto riesgo para que esta enfermedad se vuelva mucho más severa. Pacientes con inmunodeficiencia, no voy a hablar de inmunodeficiencia puesto que el doctor Reina es experto en esa rama y nos va a hablar un poquito de eso más adelante, pero niños que tienen alguna deficiencia de sus defensas, pues evidentemente también cuando tienen este tipo de infección se propaga en forma muy importante. Por eso en estos niños existe una indicación absoluta para protegerlos contra la influenza con la vacuna cada año. Ustedes saben que otra patología muy frecuente y de mucho impacto en cuanto a número en nuestra sociedad es el asma.
Entonces, pacientes que tienen diagnóstico o sospecha de asma también deben de recibir la vacuna cada año. Sabemos que hay niños que son de mayor riesgo, ya decíamos, niños por abajo de 2 años y adultos por arriba de 65 años. Pacientes con enfermedades crónicas como el asma, enfermedad cardíaca, enfermedades renales crónicas, enfermedades hepáticas, enfermedades hematológicas, enfermedades metabólicas como la diabetes también son factores de riesgo. Pacientes con enfermedades neurológicas y enfermedades del neurodesarrollo, niños que por algún motivo sufrieron un insulto al nacimiento y que quedan con algún tipo de retraso, son pacientes que tienen mucho más susceptibilidad a ser una enfermedad muy seria. Yo recuerdo en el 2009, cuando vino la epidemia de la influenza aviar, la mayoría de los niños que teníamos que pasar a la sala de terapia intensiva y apoyarlos con un ventilador eran niños que tenían problemas neurológicos. Como les mencionaba, pacientes que están por algún motivo inmunosuprimidos, no nada más por una inmunodeficiencia congénita, sino pacientes que previamente tuvieron alguna enfermedad inmunosupresora como varicela o sarampión en la infancia, o en adultos que fueron sometidos a algún tratamiento inmunosupresor como esteroides o cortisona, que también le disminuye las defensas, son pacientes de alto riesgo. Las mujeres que están embarazadas, también sabemos que en ellas la inmunidad baja un poco y pueden ser presa fácil de que tengan una enfermedad muy seria de influenza. O cuando acaban de terminar el embarazo, lo que se conoce como puerperio o posparto, también esas pacientes son muy susceptibles a tener una enfermedad seria. Pacientes menores de 19 años que por algún motivo o alguna enfermedad son sometidos a tratamientos a largo plazo por aspirina. Sabemos que los adultos, después de cierta edad, toman aspirina en forma prolongada para proteger la situación cardíaca. Bueno, esos pacientes también son susceptibles a tener una enfermedad seria. Y bueno, como vemos en esta foto, los pacientes con obesidad, tanto niños, adolescentes como adultos, tienen ciertos mediadores inflamatorios que hacen que cuando tienen una enfermedad viral tengan una respuesta inflamatoria muy severa que va a afectar al pulmón. Les decía que la influenza no es una gripa común y corriente, Son pacientes que tienen una fiebre muy elevada de difícil control. Habitualmente refieren cefalea, dolor muscular, refieren dolor o molestia cuando se ven la luz del día o alguna luz cuando uno los estimula. Tienen mucho malestar general. Son niños que están muy postrados y tienen un gran dolor en sus piernas y en las extremidades cuando se movilizan. Habitualmente se acompaña de tos, dolor de garganta y una gran congestión nasal. Tienen mucho flujo nasal, Vamos a decir que la influenza es una gripa, pero de un estado de afección muy avanzado, muy fuerte. Les decía que es una enfermedad aguda, o sea, de presentación muy rápida. Recuerden que les decía que un paciente cuando está en contacto y es susceptible, o sea, que no ha sido vacunado y se enfrenta con un paciente que tiene influenza, ese paciente esperamos que en 1 o 4 días va a empezar con síntomas, ¿verdad? Habitualmente es una enfermedad que es autolimitada. Si el paciente no tiene ningún factor de riesgo y el paciente tiene sus defensas íntegras, se va a poder defender de la infección y habitualmente es autolimitada y no se complica. Habitualmente empiezan a mejorar entre 5 y 7 días después de empezar los síntomas de la enfermedad y habitualmente ya después de una semana está resuelto. Pero en ese periodo la enfermedad tiene muchísimo ataque al estado general y además acuérdense que es transmisor de la enfermedad. Por eso, cuando tuvimos el periodo de la epidemia, recomendábamos a los papás que durante ese periodo de enfermedad el paciente estuviera tranquilo en casa y que tratara de evitar que fuera al colegio para evitar que se propagara rápidamente la enfermedad. Evidentemente, en los grupos de riesgo que mencionábamos, pues tienen mucho mayor riesgo de hacer una complicación de la enfermedad, como es una neumonía o una meningitis por el virus de la influenza, ¿verdad? Y tener una enfermedad mucho más severa que si no tiene estos factores de riesgo. Sabemos que casi la mitad de los pacientes con influenza se van a complicar con una otitis media, se va a agregar una infección del oído, ¿verdad? Sabemos que un porcentaje se va a complicar con una infección de vías respiratorias bajas. Quiere decir que pasa de un catarro común a una bronconeumonía, Y ahí es donde empieza la situación de riesgo, porque una neumonía pues, es mucho más seria que un catarro, aunque sea muy severo. Algunos pacientes se van a complicar con el croup, es la famosa tos que se le conocen los familiares como una tos de foca o tos de perrito, que se inflama toda la laringe y el paciente tiene una obstrucción de la vía aérea o empieza a tener una respiración laboriosa y es lo que conocemos como estridor. Esos niños que están respirando y que se escucha la respiración es lo que nos hace pensar que tengan un croup o una laringotraqueitis.
Algunos de esos cuadros respiratorios van más abajo en la vía respiratoria y desarrollan una bronquiolitis, una bronquitis o una bronconeumonía francamente. Y todo esto va evolucionando rápidamente, vaya. En ese periodo de 4 o 5 días van progresando los síntomas hasta que finalmente hacen una bronquiolitis o una bronconeumonía. Hay un grupo de pacientes que afortunadamente es pequeño, que se complican con una meningoencefalitis, que son afecciones del sistema nervioso central y son situaciones mucho más delicadas. Algunos pacientes tienen una inflamación y destrucción importante de los músculos, de las células de los músculos, y por eso les produce gran dolor que inclusive les impide caminar. El diagnóstico, bueno, básicamente es clínico, vaya. Con toda esta secuencia de síntomas que les estoy mencionando, cuando tuvimos la epidemia, o cada invierno cuando tenemos la epidemia de influenza, casi cuando va entrando el paciente caminando al consultorio podemos diferenciar entre un niño con una gripa común y corriente a un niño que tiene influenza, vaya. Es un niño que tiene un gran ataque al estado general, prácticamente no puede caminar. Algunas veces viene cargados por los papás, aunque sean mayorcitos, porque prácticamente no puede caminar y tiene mucho ataque al estado general, ¿verdad? Hay unas pruebas de laboratorio que se pueden hacer para establecer el diagnóstico de un poco más de certeza de la enfermedad de la influenza. Sin embargo, no se recomienda a todos los pacientes, vaya. Solamente si son pacientes de alto riesgo, que sean menores de 2 años, niños que están hospitalizados con una enfermedad aguda y severa o fuerte, ¿verdad? Niños que tienen una neumonía, también se debe hacer la prueba para tratar de diferenciar si tienen una enfermedad viral o tiene alguna complicación sobre complicación bacteriana, ¿verdad? O pacientes que estamos viendo con una complicación, llámese neumonía, llámese croup o llámese infección del sistema nervioso central como una meningitis. Como todas las enfermedades virales, la mayoría de estos pacientes se van a autolimitar. Entonces el tratamiento es meramente sintomático, vaya. Hay que mantener al paciente en casa, hay que mantenerlo en reposo, hay que mantenerlo muy bien hidratado. Recuérdense que las secreciones respiratorias, cuando vienen estos virus, producen una gran cantidad de secreciones respiratorias y se deshidratan un poco porque el paciente tiene tanto ataque al estado general que deja de comer y deja de tomar líquido. Entonces las secreciones respiratorias se deshidratan, se secan, se tapan los bronquios con estas secreciones y allí es cuando vienen las sobreinfecciones bacterianas. Entonces una recomendación es pedirle a los familiares que tomen abundantes líquidos, los pacientes con esta enfermedad. Evidentemente hay que mantenerlo lo más posible libre de síntomas y muchos de los síntomas se agudizan cuando el paciente tiene fiebre. Entonces hay que pedirle al paciente que lo mantenga con tratamiento para disminuir la fiebre. Y bueno, sabemos que durante la epidemia de influenza ocurrió una escasez del medicamento específico para el virus de la influenza, que es el oseltamivir, que todo el mundo conoce en el mercado como el Tamiflu. Mucha gente por temor compraba en forma preventiva tratamiento para el que estaba enfermo y para toda la familia por si se enfermaba. Y eso hizo que hubiera una gran escasez de tratamiento. Las recomendaciones fueron cambiando a través del tiempo. Las primeras recomendaciones decían que se debería de tratar el paciente que estaba enfermo y todos sus contactos cercanos. Las recomendaciones fueron cambiando en la medida que se vio que no todos los miembros de la familia se enfermaban. Entonces posteriormente la recomendación cambió a que solamente se le diera tratamiento al que estaba enfermo y se había comprobado el diagnóstico de influenza por alguna prueba y a los familiares que tuvieran síntomas. Y así fueron cambiando las recomendaciones. Sabemos que la forma más importante de evitar esta enfermedad pues, es la prevención. Sabemos que existe una vacuna que está plenamente probada, tiene una alta efectividad y es muy segura, vaya. Cuando hubo esa epidemia de la influenza, surgieron muchos mitos, vaya. Cuando hay una cosa nueva, empiezan a surgir mitos de lo mismo, vaya. Por ejemplo, ahorita la mayoría de los mitos dan alrededor de la maestra Gordillo, vaya. ¡Bum! Porque es el boom de la noticia, vaya. Todo el mundo dice, no, que es muy buena, que a lo mejor va a ser la que va a sustituir al Papa. Y tiene otro grupo de pacientes que le están echando muy fuerte a la maestra, vaya. Así pasa, vaya. Cuando viene una noticia nueva y muy fuerte, todo el mundo empieza a hacer mitos. Pasó lo mismo con la influenza, vaya. Llegaron a decir que la influenza la había aventado el Estado para distraer la atención, vaya, que era una maniobra política del gobierno. Y luego dijeron que habían sacado una vacuna muy mala, que no servía para nada, que nomás la habían sacado para hacer negocio la gente, vaya. Bueno, no, la medicina no se maneja así, vaya. ¿Verdad? Existe una vacuna, siempre ha existido y es altamente efectiva y muy segura, vaya. Los que han tenido oportunidad de ponerse la vacuna saben que la vacuna no produce la enfermedad, vaya. Es más, no la puede producir la enfermedad. Son fragmentos virales que no son capaces de producir la enfermedad.
producen inmunidad o producen defensa, pero no son capaces de producir la enfermedad. Como algunas otras vacunas que puede ser ese riesgo, vaya, donde son los virus enteros que son atenuados. Pero en este caso la influenza no es el virus, son fragmentos virales que producen la inmunidad, pero no dan la enfermedad. Y mucha gente va a decir, es que yo tengo una comadre que tenía una vecina que le dijo que se puso la vacuna y que se enfermó. Es un mito, vaya. Probablemente ella estaba incubando un virus y le dio la enfermedad porque lo estaba incubando, pero no porque le hayan puesto la vacuna. Muy bien, punto y aparte. Ahora vamos a hablar de neumonías, vaya. Otra causa muy frecuente de enfermedad en el grupo pediátrico. Les decía que como desde hace 10 años empezó a sobrepasar las neumonías a las diarreas y a la deshidratación como causa principal de enfermedad y de mortalidad en los niños. Vaya, es bien dramático, vaya, porque son enfermedades que se pueden prevenir. La mayoría de las enfermedades de las cuales mueren los niños en los países en desarrollo, como el nuestro, aunque hace algunos años un presidente nos dijo que ya éramos de primer mundo y que íbamos a ser socios de los americanos y de los canadienses, pues seguimos siendo un país en desarrollo, vaya. Hay dos mundos diferentes, vaya. Aún en la misma ciudad de Monterrey, si nos vamos a la periferia de Monterrey, pues hay otro mundo que estamos conscientes que está ahí, pero no podemos hacer mucho más. Bueno, en toda esta comunidad en general, la neumonía sigue siendo una de las principales causas de solicitud de atención médica y tristemente sigue siendo causa de mortalidad en los niños. Y yo creo que también una causa importante en el adulto. Yo no veo adultos, vaya. Tengo 30 años de ver puros niños, pero yo sé que es causa frecuente de afección y se siguen muriendo adultos de neumonía, vaya. Es una infección del parénquima pulmonar. ¿Qué es parénquima pulmonar? Sabemos que la vía aérea se divide en dos partes básicamente. Uno son los tubitos que llevan el aire, que son los bronquios, y otro es el tejido propiamente pulmonar, que es lo rosita que vemos por aquí. Cuando los papás me preguntan que no entienden qué es eso, yo les digo que el pulmón es como una esponja, que los agujeritos de la esponja son los bronquios y el tejido de la esponja es el pulmón, vaya. Bueno, por algún motivo, por esos bronquios entran algunos virus o bacterias, se alojan en el pulmón y ahí en el pulmón empieza este proceso inflamatorio que es el que produce la neumonía. Y este proceso inflamatorio lo podemos ver en una radiografía, vaya. Se ve una manchita en la radiografía y eso es una neumonía. Las neumonías pueden ser virales y pueden ser bacterianas o de otra causa, vaya. Pero la principal causa de neumonías en los niños son virales. Probablemente 7 de cada 10 niños que tienen neumonía sean de origen viral y el resto van a ser de origen bacteriano. A veces son tan fuertes los procesos respiratorios en los niños que les provoca que tengan dificultad para respirar y los hace que requieran que les demos un aporte de oxígeno extra para que puedan estar respirando tranquilos. Pero también es cierto que un buen porcentaje de los niños con neumonía que adquieren en la comunidad, o sea, fuera en la calle, se pueden tratar en forma ambulatoria y no necesariamente requieren tratamiento en el hospital. Fíjense cómo la cantidad tan importante de infecciones que ocurren a nivel mundial. Ocurren más de 150 millones de casos de neumonía en el mundo cada año en niños menores de 5 años. Solamente en este grupo de edad ocurren más de 150 millones de neumonías en este grupo de edad. De estos 150, 20 millones de casos van a ser severos que requieren hospitalización, ¿verdad? Y los países en desarrollo como el nuestro, se mueren todavía 4 millones de niños al año por neumonía. Y hoy sigue siendo, o es todavía, la principal causa de muerte por abajo de 5 años de edad. Evidentemente, durante los meses fríos es cuando más ocurren neumonías en nuestra comunidad. No porque el frío provoque neumonía, sino cuando hace frío, la gente tiende a estar más cerca, en un lugar más cerrado, vaya. Entonces la posibilidad de que se transmitan virus de una persona a otro y de que ese virus se complique en una bacteria es mucho más frecuente, ¿verdad? Evidentemente, la exposición al humo de tabaco pues es un factor de riesgo, vaya. Antes se le llamaba tabaquismo pasivo, cuando estaba una persona frente a otra persona que está fumando, que no tiene nada de pasivo, vaya. Yo le llamo más tabaquismo involuntario, vaya. Entonces, el estar frente a una persona que fuma tiene doble o triple riesgo, vaya, porque el que está fumando activamente está fumando a través de un filtro, que filtra una serie de partículas que son tóxicas, pero el que está frente a uno que fuma, está fumando lo que sale el que fuma, más lo que se está consumiendo en la punta del cigarrillo, sin ningún filtro ni nada. Evidentemente, las afecciones son mucho más frecuentes en niños que en niñas, vaya. Por eso ese mito
del sexo débil, pues ya está pasando a la historia, vaya. Las mujeres son mucho más fuertes, vaya. Y las doctoras no van a dejar mentir, vaya. Una niña que está en el hospital con una enfermedad tiene mucho más posibilidades de sobrevivir a un niño que tiene la misma enfermedad. Y lo vemos frecuentemente con los gemelos, vaya. Nacen dos niños de la misma mamá en forma prematura y es mucho más probable que la niña salga adelante mucho más rápido que el varoncito. Y ahorita tenemos un par de ejemplos en el hospital. Evidentemente, cuando un paciente tiene una enfermedad de base, sea la que sea, pues tiene mucho más riesgo de tener una neumonía complicada. El que es diabético, el que es hipertenso, el que tiene sobrepeso, todos esos son factores de riesgo que se van sumando que hacen que tengan enfermedad más severa. Ya les decía que en general la principal causa de neumonía en los niños son los virus, pero luego si los separamos por grupo de edad, vamos a ver cómo predominan unos agentes y otros en los diferentes grupos etarios o grupos de edad, ¿verdad? Durante el primer mes de vida, bueno, las infecciones principalmente son bacterianas, porque los niños nacen con una poquita de deficiencia en sus defensas, ¿verdad? Del primer mes de vida a los 4 meses, los virus empiezan a sobresalir como causa de las neumonías en los niños. Y tenemos el virus sincitial respiratorio. Es un virus que tenemos cada año en nuestra comunidad. Tenemos una epidemia. A veces no pensamos tanto en él como en la influenza, que tuvo un impacto muy fuerte en las noticias, pero cada año tenemos una epidemia de virus sincitial respiratorio y es el que produce la bronquiolitis. De los 5 meses a la edad preescolar, o sea, entre los 4 y los 5 años, los virus siguen predominando. Pero ya no nada más el virus sincitial respiratorio, sino también el virus de la influenza o la parainfluenza. Y allí empiezan a aparecer las bacterias como el neumococo, que también existe ya una vacuna del neumococo para los niños y para los adultos, vaya. Vean cómo son enfermedades totalmente prevenibles. La enfermedad por micoplasma y clamidia, vaya, que son un poquito más atípicos, vaya. No pensamos tanto en ellos como el neumococo, pero son causas frecuentes de infección en la infancia. Y en los escolares, pues ya como que el neumococo empieza a quedar atrás y empiezan a aparecer más casos de micoplasma y clamidia. Y no olvidar que en nuestro medio sigue habiendo tuberculosis, vaya. Y que los niños son un grupo de edad que son muy susceptibles a la tuberculosis. También existe una vacuna de tuberculosis que se debe aplicar a todos los niños en México. Sin embargo, algunas personas, por temor a que les quede alguna cicatriz o por algún motivo que no se entiende, no le ponen la vacuna a los niños, vaya. En el medio socioeconómico medio y alto, mucha gente dice que no le ponen la vacuna porque los americanos no la recomiendan. Bueno, no la recomiendan allá los americanos, porque la incidencia de tuberculosis es mucho menor. En México existe tuberculosis y en México todos los niños deben estar vacunados contra la tuberculosis. Este niño parece que no nos quería ver el niño, pero bueno, casi todos los niños con neumonía tienen historia de fiebre y tos. Arriba del 85% de los niños que tienen neumonía van a presentar fiebre y tos, ¿verdad? Y es importante evaluar cómo interactúa el niño con el medio ambiente. Un niño que tiene neumonía está como él, no quiere saber nada de lo que está alrededor. Él se siente mal, él quiere enfocar todas sus fuerzas a estar respirando porque siente dificultad respiratoria. Tiene cierto grado de cianosis o se pone violáceo o oscuro alrededor de la boca porque le está faltando oxigenación, ¿verdad? Hay que valorar cómo está comiendo el niño. El niño cuando tiene dificultad respiratoria prefiere respirar que comer. Entonces son niños que empiezan a dejar de comer y por lo tanto empiezan a deshidratarse o a secarse las secreciones y eso hace que se complique más la neumonía. La coloración de los niños habitualmente empiezan a ponerse con un color como violáceo o un color terroso que decimos a los niños, vaya, se ve de un aspecto mal. Y los mejores monitores para esto son las mamás, vaya. Las mamás ya saben que algo está pasando con el niño, que se empieza a poner indiferente, deja de comer, cambia de color y tiene dificultad para respirar. Al examen físico vemos que los niños empiezan a respirar más rápido de lo normal y hay ciertos límites de frecuencia respiratoria de acuerdo a la edad del paciente, vaya. No es lo mismo un niño de 5 años que está respirando 50 veces por minuto a un niño recién nacido que es normal que respire 50 veces por minuto. Hay que conocer cuáles son los valores normales para poder decir que ese niño está respirando rápido. El niño tiene datos de dificultad respiratoria que son muy variables, vaya. Le aletea la nariz, se le marcan las costillas, empieza a respirar con el abdomen y con el tórax y se empieza a notar que el niño empieza a hacer algo de dificultad respiratoria. Desaturación, bueno, es una medición que hacemos en emergencia, le ponemos un aparatito y vemos qué capacidad tiene para oxigenar la sangre. Afortunadamente hay equipos nuevos que ya no son invasivos. Antes había que tomar un examen de sangre, picar al niño para ver cómo estaba oxigenando. Ahorita existen aparatos que se ponen en el dedo del bebé y nos dicen qué grado de oxigenación tiene.
El niño tiene quejido cada vez que respira y es un signo de que algo está mal. A la mamá de los niños le decimos, vigile que la fiebre pueda controlarla, que no tenga dificultad para respirar, esos datos que le estoy mencionando, que no deje de comer y que no tenga quejido para respirar. Es un signo muy inminente de que el paciente está pasando algo muy serio en su pulmón cuando está respirando. Hay diferentes tipos de bacterias y van de acuerdo a la edad del paciente y se manifiestan diferentemente de acuerdo a la gente que lo está causando. Pero no nos vamos a detener en esto. Simplemente hay que saber de los niños que tienen neumonía, quién es necesario que se interne. Evidente, los niños menores de 3 a 6 meses es un grupo de pacientes que tienen muy alto riesgo de complicarse. Casi a todos los niños por abajo de 6 meses preferimos internarnos en el hospital cuando tenemos diagnóstico de neumonía. Evidentemente, el paciente que requiere oxígeno, pues hay que tratarlo en el hospital, ¿verdad? El paciente que está deshidratado o que está vomitando en forma persistente, pues ese niño se nos va a ir deteriorando, se va a ir empeorando y es mejor tratarlo en forma oportuna, poniéndole suero intravenoso y que estar vigilando que esté comiendo en el hospital o darle medicamentos para que ya no vomite. El paciente que luce tóxico, que la mamá dice, doctor, yo lo veo mal, vean cómo este niño se ve deshidratado, vean cómo están los ojos hundidos, se ve triste y está con la boca abierta jalando aire. Este niño evidentemente no se ve bien, este niño es mejor tratarlo dentro del hospital o cuando tiene cualquier otra enfermedad asociada que hace que se pueda complicar. Hay muchas complicaciones que pueden aparecer. A veces en la cavidad torácica se empieza a llenar de líquido y vean cómo el pulmón se hace chiquito porque en esa cavidad o cabe el pulmón o cabe líquido, Entonces empieza a comprimir el pulmón y el paciente empieza a tener mayor dificultad respiratoria. ¿Ustedes han oído algún familiar que se internó porque tenía una neumonía y se le llenó de líquido el pulmón y les tienen que poner un tubo para que salga el líquido? Porque si el líquido no lo sacamos de aquí, el pulmón cada vez se va a ir comprimiendo más y no le va a permitir respirar. Hay neumonías que se empieza a necrosar, se empieza a lastimar el pulmón de tal forma que empiezan a aparecer algunos orificios en el pulmón. Ese paciente evidentemente tiene que estar en el hospital. Otra vez, la principal causa bacteriana de una neumonía es el neumococo. Y para el neumococo existe una vacuna que es altamente efectiva, Hay un esquema de vacunación que se pone en el niño y todos los adultos mayores, se oye feo decir adultos mayores o en la senectud. Yo siempre digo que como ya estoy llegando a esa edad, digo que se oye más bonito cuando dice estoy entrando a la adolescencia de la senectud. Se oye más bonito, ¿no? Que adulto mayor. Es otra etapa de adolescentes, Porque yo veo a gente, ¿perdón? Me gusta más viejito. ¿Le gusta más viejito? Bueno, vamos a decirle, a ver el viejito, ¿qué opina? No, a mí no me gusta todavía que me digan viejito. Yo estoy entrando a la adolescencia de la senectud ya. Pues bueno, es parte de la nomenclatura. Pero también hay una vacuna de neumococo. La principal causa de neumonía en el adulto mayor es el neumococo, la influenza. Fíjense, para las dos hay vacunas, se pueden prevenir. Entonces son cosas muy interesantes que cuando conocemos nos podemos proteger de ellas. Y es una de las principales causas de mortalidad en el invierno, son neumonías. Y para las dos principales causas hay vacuna. Entonces, ¿qué otra forma podemos prevenir? Bueno, sabemos que la principal medida de higiene, el simple lavado de manos, es la principal medida que podemos prevenir la transmisión de la enfermedad. En los hospitales han hecho muchos estudios, A veces ustedes ven que a veces entramos al hospital con batas, cubrebocas y gorros. Eso es muy aparatoso y apantalla mucho, Pero realmente el único cuidado que ha demostrado que disminuye las infecciones cruzadas es el simple lavado de manos con jabón y agua. Eso disminuye importantemente la transmisión de enfermedades. Cuando son infecciones muy severas y de muy alta contagiosidad, como la influenza, bueno, el cubrebocas es importante. Ya veíamos en la primera fotografía cómo en cada tos o estornudo sale una gran cantidad de partículas virales o bacterianas. Bueno, el cubrirse la boca también puede proteger sobre esto, El niño que fue alimentado al seno materno tiene mucho mayor protección que el niño que fue alimentado con fórmulas, Somos la única especie sobre el mundo que de bebito nos alimentamos con una fórmula que no es de la mamá, que nos alimentamos con una fórmula diferente, Casi todas las fórmulas son de vaca y es una especie diferente, Yo no veo a un becerro alimentándose de un burro o un becerro alimentándose de una jirafa, Hay veces hay casos excepcionales que por necesidad pasa, pero somos la única especie que lo hace en forma así rutinaria, Que el bebé nace y la mamá, por diferentes motivos, algunos entendibles y otros no, se alimentan con leche de otra especie, ¿verdad? Evidentemente, limitar la exposición a personas que tienen otra enfermedad respiratoria, pero a veces somos muy imprudentes, como papás o como familiares. El niño está enfermo, muy mal de influenza, y lo mandan a la escuela, O sea, seguro van a propagar una epidemia en ese colegio,
Y evidentemente siempre insistimos mucho evitar la exposición al humo de tabaco, vaya. Es la principal, bueno, el doctor nos va a hablar más de esto, pero es la principal exposición o la principal exposición externa que provoca afección respiratoria baja, es la exposición al humo de tabaco, ¿verdad? Y otra vez, existe vacunación, no nada más para el neumococo, sino para muchas otras bacterias que producen neumonía, como la Haemophilus influenza, la pertussis, que es la causa de tosferina, que desde hace algunos años hemos estado teniendo resurgimiento de la tosferina en adolescentes y en adultos. Por un tiempo se pensó que un solo esquema para la vacuna de tosferina en la infancia era suficiente, y ahora se sabe que hay que revacunar a los adolescentes o inclusive a los adultos contra la tosferina. Y bueno, pues la vacuna de influenza que ya hablamos esta mañana. Bronquiolitis, ya hablamos un poco de bronquiolitis esta mañana. Es una infección viral que ocasiona afección respiratoria baja en los niños por abajo de 2 años, ¿verdad? Aquí lo estoy mencionando. Existen 90,000 hospitalizaciones al año en Estados Unidos. Existen 90,000 hospitalizaciones al año por esta enfermedad. Se gastan $700 millones al año por esta enfermedad. Y hay ciertos factores de riesgo, ¿verdad? Niños por abajo de 3 meses, niños que fueron prematuros o niños que tienen alguna otra enfermedad en la infancia. Cardiópatas, inmunodeficiencias. Estos niños son más susceptibles a tener mayor enfermedad y enfermedad más seria. Se ha visto una relación muy interesante. Bebitos, hijos de papás alérgicos, tienen mayor predisposición a enfermarse de bronquiolitis y tener enfermedad más severa que los que no tienen este solo antecedente. Bebitos, hijos de mamás que fumaron durante o antes del embarazo, tienen mayor riesgo de desarrollar una enfermedad de bronquiolitis más severa y tienen mayor riesgo de hospitalizarse y de morir por la bronquiolitis. Otra vez, el diagnóstico es clínico. Son niños que tienen como un catarro común, 1, 2, 3, 0, y al cuarto día se empiezan a poner muy mal, agitados y empiezan con pillido en la respiración y con fiebre, ¿verdad? Más o menos al tercer o cuarto día de esta enfermedad es cuando está el pico del proceso y es cuando el bronquio baja, el virus baja de la vía respiratoria alta hacia los bronquiolos muy terminales, ¿verdad? El manejo ha sido muy controversial durante mucho tiempo, vaya, pero lo único que ha demostrado que le ayuda a estos pacientes es mantenerlo bien oxigenado, como vemos aquí, y mantenerlo bien hidratado. Todo lo demás no parece que funcione en la bronquiolitis. También un buen número de estos pacientes se tienen que internar, vaya. Y el invierno que está terminando, vemos cada año cómo se llenan los hospitales de estas infecciones respiratorias virales, ¿verdad? Y otra vez, para esto no hay vacuna, para el virus sincitial respiratorio, bueno, sí hay una vacuna, pero es extremadamente cara y solamente se recomienda para niños con factores de riesgo prematuros, con enfermedad pulmonar, enfermedad cardíaca o inmunodeficiencia. Es extremadamente cara la vacuna. Más o menos, para que se den una idea, cuesta alrededor de $1,000 la dosis y se ponen 4 o 5 dosis cada invierno durante los primeros 2 o 3 años. Es extremadamente caro. Bueno, sí existe en México, no se produce acá, pero se puede importar. Y solamente la recomendamos para niños que fueron muy prematuros, que salieron de terapia intensiva, niños cardiópatas o los que les mencionaba. La principal prevención es higiene de manos, evitar otra vez exposición al humo de tabaco, alimentarse al seno materno, y la vacuna que les digo se llama Palimizumab, que son ya anticuerpos, o sea, defensas formadas específicamente para este virus. Otra vez, la mayoría de estos pacientes, si no tienen factores de riesgo, se van a recuperar sin ninguna secuela, ¿verdad? Se ha dicho que algunos de estos pacientes pueden tener riesgo de desarrollar asma, pero se ha visto que esta asociación entre bronquiolitis y asma es cuando, aparte de la bronquiolitis, tienen antecedentes en la familia de que tienen alergia o asma en la familia, ¿verdad? Casi la mitad de los pacientes que tuvieron bronquiolitis van a desarrollar pillido o sibilancias durante los siguientes años. 5 hasta 10 años posterior a una bronquiolitis pueden quedar con pillido recurrente, ¿verdad? Muy bien. Esto que vamos a hablar ahora del asma, que a lo mejor el doctor va a tocar el tema también, para no meterme mucho, ok. El asma es otra enfermedad con un alto impacto en cuanto a número de pacientes que se enferman. Se supone que 1 de cada 10 de la población general tenemos asma. Si aquí somos, no sé, yo le calculo como 200 gentes, pues un buen número son asmáticos aquí o tienen pillido o tos en forma recurrente, ¿verdad? El asma es una enfermedad inflamatoria crónica de las vías aéreas, vaya. Se manifiesta por pillido regularmente, pero algunas veces se manifiesta solamente por tos. Una tos que característicamente es espasmódica, una tos espasmódica, pilluda, una tos que se desarrolla principalmente durante la noche o durante la actividad física o el ejercicio, vaya. Es una enfermedad que es recurrente, va y viene, es reversible, se quita,
sola o con medicamento, pero es una enfermedad crónica. Requiere mucho más tratamiento que solamente quitar los síntomas de tos y de pillido, vaya. Requiere un tratamiento a muy largo plazo para controlar la inflamación, que es el sustrato de la enfermedad, básicamente es la inflamación. Otra vez, esto tiene un gran impacto a nivel mundial, es un problema de salud a nivel mundial, vaya. Se gasta una gran cantidad de recursos por diagnosticar y tratar esta enfermedad y por gastos directos y indirectos, vaya. El paciente que está en crisis asmática, sea adulto, pues no puede ir a trabajar. La mamá que tiene un niño asmático y que se pone mal de asma, tampoco puede ir a trabajar, vaya. Tiene un gran impacto en las economías mundiales, vaya. Existen, ¿se acuerdan como neumonías? Eran 150 de personas a nivel mundial. Bueno, de asma se enferman 300 millones de personas, actualmente en el mundo están enfermas de asma, ¿verdad? 80 de estos 380 millones de personas están en nuestro continente. Y en México, en unos estudios del Seguro Social, se han emitido más de 600,000 consultas por año en el Seguro Social para tratar esta enfermedad. Y tiene una prevalencia que es variable en diferentes partes del mundo, que va desde el 1% hasta el 18% de la población padece asma. Hay ciertos factores predisponentes, vaya. Sabemos que, perdón, todos los pacientes asmáticos tienen un factor genético involucrado, vaya. Aunque hay algunas teorías que son nuevas, que están un poquito encontradas, vaya, la famosa teoría de la higiene, donde se ha visto que los pacientes, los niños, entre un ambiente más limpio y puro los tengamos, tienen a largo plazo mayor riesgo de desarrollar asma. Es al contrario de lo que pensábamos antes, vaya. Que el paciente hay que tenerlo en un ambiente muy puro para que no se exponga. Ahora se ha visto que si se exponen en forma temprana a virus y a tierra y a polvo, a la larga les va a ir mejor. Evidentemente el paciente que está expuesto a contaminación, pues va a estar expuesto a un estímulo de inflamación en forma crónica de la vía aérea. El paciente que está teniendo infecciones respiratorias repetidas, pues está generando una vía aérea que es muy hipersensible, vaya. Entonces cualquier estímulo va a provocar broncoespasmo. Y bueno, sabemos que la incidencia de cáncer, de una serie de enfermedades en épocas nuevas pareciera como que es una epidemia, vaya. Sabemos que los nuevos alimentos son más tratados químicamente, tratados con hormonas, que esto debe despertar una respuesta diferente en la comunidad. Otra vez, las características clínicas es tos, dificultad para respirar. Los niños tienen algunos marcadores, aquí como en los pómulos del bebito que ven por ahí, ¿verdad? Unos marcadores de eczema o de dermatitis que hacen que nos haga pensar que el niño tiene alto proceso alérgico involucrado, ¿verdad? Tienen dificultad respiratoria y tienen el signo característico que es el pillido, vaya. ¿Cuándo pensar que un paciente tiene asma? Cuando tiene episodios repetidos de pillido, de sibilancia, ¿verdad? Cuando tiene tos recurrente, sobre todo durante las noches. Tiene tos o pillido después de que hace ejercicio, ¿verdad? Tiene tos, pillido, dolor torácico posterior a la exposición de un alergeno, vaya. Es el clásico niño que dice, mi niño está muy bien, pero cada vez que voy a visitar a mi suegra, que siempre las suegras son las responsables de todo, vaya. Cuando voy a casa de mi suegra, no sé, a Sabinas, y hay un nogal y el niño se expone al nogal, empieza con tos y con pillido. Bueno, ya sabemos que es un asma por exposición a un alergeno específico. Ojalá que siempre fuera así, vaya, que encontráramos así el alergeno tan fácil. Pero algunas veces son múltiples alergenos que desarrollan que el niño está teniendo síntomas muy repetidos por diferentes causas, ¿verdad? Habitualmente los síntomas revierten, o sea, regresan en forma espontánea o con el uso de algún medicamento que habitualmente es un broncodilatador que dilata el bronquio, ¿verdad? Otra vez, el diagnóstico, sobre todo en los niños, es básicamente clínico, vaya. Sabemos que hay algunos aditamentos o accesorios que nos pueden medir la capacidad de cuánto puede sacar el niño de aire. Entre más obstruido esté el bronquio, pues menos aire puede sacar. Y hay flujómetros para ver la cantidad de aire en forma rápida, cómo saca, o hay espirometría, un estudio más sofisticado que se hace para medir la curva de aire, cuánto entra y cuánto sale, y podemos ver el grado de obstrucción. Pero el diagnóstico es básicamente clínico. Y la otra es hacer una prueba. Si el niño tiene síntomas y le doy un medicamento para el asma y mejora, bueno, pues es como el cuento del pato, vaya. Si camina como pato, hace como pato y pita como pato, pues muy probablemente sea pato. Aquí pasa igual, vaya. Si pilla como asmático, tiene antecedentes de asma y se le quita con medicina para asma, pues muy probablemente sea asma. Más o menos por ahí va así de fácil es la medicina, doctora. Hay diferentes tipos de clasificación, pero evidentemente entre más síntomas tenga el paciente, pues tiene un grado de enfermedad más severo, vaya. El cuento de Pepito, que se enferma una vez al año cuando va con la suegra, pues es un caso muy leve. En cambio, el caso de Juanito, que está tos y con pillido y ve emergencias 2 veces al mes, es una enfermedad mucho más severa.
y ese niño va a requerir mucho más tratamiento que el primero. Hay varias formas de tratar el asma. La mejor forma es que sea un medicamento inhalado. Se puede usar con un micronebulizador o con un aerosol, en los niños siempre con una aerocámara. Y ya acabé yo. No le robo ni un minuto al doctor. Muchas gracias. Más o menos previniendo que las enfermedades respiratorias en los niños y de los adultos, algunas son muy parecidas, sobre todo en prevalencias. Yo me desvié un poquito del tema y espero que les sea interesante. Cuando estaba viendo esto, lo primero que quería transmitirles a ustedes era qué era salud. Esta es la definición de la Organización Mundial de la Salud, en donde nos habla que es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y que no es solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. La enfermedad es un proceso o estatus consecuente de afección de un ser vivo caracterizado por una alteración perjudicial en su estado de salud. Y estos son los fases, más o menos, hasta que caen en las garras de los doctores, como dice mi papá. Primero, la fase en la que se experimenta un síntoma o algo relacionado. La segunda fase en la que se asume que una persona podría estar enfermo. La tercera fase en la que se toma contacto con un agente de salud. La cuarta fase en la que un enfermo se hace dependiente del servicio de salud. Y la quinta fase en la que va a tener su periodo de recuperación. Yo les quería transmitir esto como preámbulo para explicarles por qué nos enfermamos o por qué nos podemos llegar a enfermar. Tenemos que tener 3 condicionantes básicas para que una persona se enferme, porque todo el día y todo el tiempo y en todo momento, y ahorita créanme que está sabroso el asunto, estamos en contacto con virus, bacterias. Todos nosotros estamos aventándonos cosas unos a otros, simplemente por estar respirando, pero nuestro sistema inmune, nuestro sistema de defensa nos está conteniendo, nos está defendiendo para que no necesariamente nos infectemos. Entonces tenemos que tener 3 condicionantes básicas. La primera, que el microorganismo, lo que nosotros vayamos a inhalar o lo que nosotros vamos a tener contacto o que lo vamos a comer, sea algo dañino o que sea un microorganismo patógeno. El segundo, que sea un inóculo adecuado, que quiere decir que sea en suficiente cantidad para que pueda sobrepasar nuestras defensas, que las están tratando o las están destruyendo o las están conteniendo. Y la tercera, y probablemente sea una de las más importantes, es que encuentre un huésped, que en este caso seremos nosotros, que sea susceptible. Y esa susceptibilidad nos las da ya sea que tengamos alguna enfermedad anterior, diabetes, hipertensión, cáncer, cualquier enfermedad crónica, o que en ese momento, por alguna razón, nuestro sistema de defensa se encuentre bajo, que no hayamos comido adecuadamente, que estemos deprimidos, etc. Y esa parte de la susceptibilidad es muy importante. Nos mencionaba el doctor Villarreal, pacientes, por ejemplo, en hacinamiento, que están juntos en épocas de invierno, pacientes en adultos en plenitud, o de la tercera edad, o adolescentes, no sé cómo le dijo él, pero adolescentes de la tercera edad, tienen susceptibilidades diferentes. Por ejemplo, pacientes que están postrados en cama, pues obviamente van a tener una susceptibilidad diferente. Pacientes inclusive drogadictos que están teniendo o retando su sistema de defensas o destruyéndolo con estas drogas, van a tener una susceptibilidad diferente. Pacientes alcohólicos, etcétera. Esa es la susceptibilidad que le va a dar para que este paciente o esta persona se pueda enfermar. ¿Qué microorganismos nos pueden afectar? Prácticamente se dividen en 4 grandes grupos, en donde son bacterias, virus, hongos o parásitos. ¿Qué quiere decir que sea un inóculo adecuado? Que esa cantidad de microorganismo que tiene contacto, o es la cantidad de microorganismo que tiene contacto con nuestro cuerpo. Nosotros, como les decía, todo el tiempo estamos recibiendo estos microorganismos, pero nuestro sistema de defensas los reconoce y los destruye y los elimina. Este huésped susceptible, por ejemplo, este niño va a ser muy susceptible a que este hombre le vaya a pegar una tunda. Esa susceptibilidad va a ser muy relacionada a la posibilidad de que nuestro paciente se pueda enfermar. Los síntomas generales, prácticamente todos los pacientes cuando nos enfermamos tenemos los mismos síntomas, que va desde la fiebre, malestar general, debilidad, cansancio, falta de fuerzas, sueño, dolor de articulaciones, dolor de cabeza y algunas cuestiones específicas que nos lo puede dar dependiendo del microorganismo que nos esté afectando. La parte de la inmunología, que es la otra especialidad,
Esta ciencia estudia todos los procesos mediante los cuales nosotros, como seres vertebrados o seres vivos, nos protegemos o nos defendemos contra ese grupo de microorganismos o contra un grupo de microorganismos. Y este sistema de defensas está dividido en dos apartados principales. Un sistema inmune que se llama innato, que es con lo que nosotros nacemos, y un sistema inmune adquirido, que es lo que vamos a estar desarrollando a lo largo de nuestra vida en la medida que tengamos contacto con nuestros microorganismos. El sistema inmune innato, desde el principio va la piel y barreras, moco, etcétera. Todos esos tienen una función específica que nos protege contra el contacto de microorganismos, y de ahí van siendo cosas un poquito más específicas, que pueden ser todas las células que ustedes ven cuando les toman un examen de sangre, que le hacen una biometría. Todas esas celulitas tienen un papel fundamental para protegernos contra grupos de microorganismos. Y ustedes lo pueden ver que son los neutrófilos, los monocitos, eosinófilos, basófilos, etcétera. El sistema inmune adaptativo está compuesto por dos células principales, una que se llama linfocitos B, que esta es la encargada de producir anticuerpos de manera específica, y los linfocitos T, que es el que le va a pasar la información al linfocito B para que pueda producir anticuerpos. Y ahorita les voy a explicar. El sistema inmune con el que nosotros nacemos no es específico, porque ese va a reaccionar contra cualquier infección que nosotros podamos tener o contra cualquier microorganismo que nosotros podamos tener. Es rápido porque inmediatamente cuando sensa que hay algo fuera de nosotros normal, va a empezar a atacarlo, y no tiene memoria, que quiere decir que no forma algo específico que lo pueda estar reconociendo. Y ahorita se los voy a explicar más práctico. El sistema inmune adquirido, desde que nos pone una bacteria y hasta que de una vacuna, por ejemplo, que vamos a formar anticuerpos, desde que nos ponen la vacuna hasta que formemos anticuerpos y que sean de manera apropiada y que tengan una buena intensidad esos anticuerpos, pueden pasar hasta 2 o 3 semanas. De la misma manera, cuando nosotros tenemos contacto con alguna bacteria o contra algún virus, para que nuestro cuerpo lo reconozca, forma defensas, etcétera, de manera natural, pueden pasar inclusive algunos días. Es específico porque una vez que forma esa memoria o que tiene esa especificidad, siempre que entre un microorganismo con las mismas características, lo va a reconocer y lo va a atacar. Para eso nos vacunan. Nos vacunan, por ejemplo, como nos decía el doctor, contra neumonía. Tienen varios serotipos, aproximadamente 21 serotipos, por ejemplo, 23 serotipos de la neumonía, y al momento que entra ese microorganismo, nosotros ya vamos a tener defensas específicas que lo van a reconocer y lo van a destruir. Prácticamente esta es la cascada de lo que les acabo de explicar. No me voy a meter mucho. Pero lo que les quiero transmitir es que al momento que nosotros encontramos o recibimos un microorganismo, tenemos células, las reconocen y empiezan a liberar sustancias que son como mediadores, que se llaman interleucinas, que son mediadores o chismosos o mensajeros, etcétera, que le empiezan a avisar a nuestro cuerpo que está enfermo. Entonces, es un reconocimiento inmediato, y por eso nosotros empezamos a sentir toda esta constelación de síntomas. Del resto de lo que voy a platicar, prácticamente es lo mismo que habló el doctor Villarreal. El resfriado común es una de las principales afecciones que nosotros tenemos. Afecta prácticamente a todas las edades y es causada por un virus. Es altamente contagiosa y es el mismo que nosotros vamos a estarlos transmitiendo a través de estos estornudos, y van a tener lo mismo: secreción nasal, dolor de cabeza, un montón de moco, congestión nasal, ojos llorosos, tos con flemas, cansancio, malestar general. ¿Cómo se contagia? Principalmente por la saliva, estornudos, el saludo de mano que nos mencionaba el doctor, y por contacto directo. ¿Cuánto dura? 3 a 10 días. ¿Por qué no tiene cura? Porque este virus generalmente está mutando, está cambiando, y nosotros no alcanzamos a montar una respuesta específica para ese virus, y por eso nos podemos seguir enfermando. Prácticamente el tratamiento es sintomático, y si tienen mucho moco y quieren hacer lo mismo que este hombre, ponerse algo ahí en la nariz para que no les salga, probablemente sea la única opción que puedan estar utilizando. Les menciono esto ¿por qué? Porque empezamos a usar un montón de remedios caseros, o querer meterle antibióticos, o quererle meter otras cosas que normalmente no funcionan y que simplemente sigue siguiendo el curso normal de la enfermedad. Sabemos que estos virus generalmente duran de 3 a 10 días, y generalmente los pacientes nos mencionan que ellos se inyectan antibiótico y con eso se les corta la gripa. Probablemente lo hacen al segundo o tercer día, y es el curso normal de estas enfermedades. No se ha demostrado que el uso de los antibióticos acorten la duración de esta enfermedad.
el uso de estar usando vitaminas o otros suplementos, etcétera, generalmente no modifica mucho el curso de las enfermedades, pero sí lo podemos hacer inclusive como maneras de prevención. La influenza, que también la vemos ahora que ha tomado mucho revuelo, principalmente de esta pandemia que nos mencionaban, es una enfermedad viral que es mucho más grave. Esa susceptibilidad se la da generalmente a los niños menores de 5 años o mayores de 65 años, que son las principales poblaciones a las que estaba destinada esta vacuna. Y lo grave de esta enfermedad, de esta pandemia, fue que le estaba afectando principalmente a la población joven que no estaba vacunada y que no había tenido contacto previo con la última pandemia, que había sido algunos 30, 40, 50 años antes. Y sobre todo a los personal de salud que estaba en contacto con estos pacientes fueron los que más empezaron a enfermar. ¿Por qué este virus tiene una alta mutación y por qué nos tenemos que estar vacunando cada año? Ya lo mencionaba el doctor. Prácticamente este virus va teniendo ciertos reordenamientos en sus cadenas y cada año va mutando de una manera específica. Entonces, como no tenemos defensas, que les mencionaba, contra ese nuevo virus, por eso tenemos que estar recibiendo cada año una nueva vacuna. Y cuando se hacen los reordenamientos mayores, que es donde se cambió todos estos, se volvió a mutar y se forma una nueva cepa de ese virus, como prácticamente nadie tiene defensas, ahí es donde se empieza a propagar de manera muy importante. ¿Por qué le echaron la culpa al cerdito? Este virus principalmente viene de cadenas humanas, que nosotros la tenemos, de cadenas de aves, que si vieron, por ejemplo, antes era la gripe aviar y que ahorita está de moda también ahí en Guanajuato y en otros lados. Y la otra es la gripe porcina o esta influenza porcina. El cerdo tiene un papel fundamental porque el cerdo tiene la capacidad de reconocer todas las cadenas, reconoce tanto la humana, reconoce la aviar también, y en su tráquea él hace los cambios y los reordenamientos mayores. En este caso, donde normalmente hay cadenas humanas, cadenas de aves y cadenas de cerdo, en esta última pandemia las predominantes eran de los cerditos. Entonces le echaron la culpa y le pusieron la gripe porcina y querían matar a todos los cochinitos que había por ahí. ¿En quién debemos sospechar? Prácticamente en pacientes que tengan fiebre muy alta, que no responda generalmente a los medicamentos. Somos muy propensos a estarnos automedicando nosotros mismos, que no debería de ser. Que tengan dolores de cabeza muy intensos, dolores oculares, dolor de huesos, dolor de articulaciones, que pudiera inclusive complicarse con algo de falta de aire y que inclusive en algunas ocasiones las enfermedades virales generalmente nos dan algo de ronchas en el tórax, y esos serían datos de alarma que podríamos consultar con el médico. ¿Cómo lo diagnosticamos? Realmente la historia clínica, casi todas las infecciones virales o gran parte de las infecciones virales respiratorias son muy comunes que se presenten de la misma manera, pero en base a esa severidad y en ese expertise clínico que cada quien podrá tener, es como podemos ir sospechando si un paciente podría o no tener alguna otra afectación. Estas pruebas rápidas, si alguien se la han hecho, ya se han dado cuenta que no es nada agradable, donde nos meten un hisopo que se llama, que es un algodoncito, nos rascan ahí un poquito, ya sea en la boca o en la nariz, y los mandamos a analizar. Y la prueba confirmatoria sería ya algo más sofisticado. ¿Cuál es la importancia de esto? Es acudir al médico de manera temprana, porque este medicamento, el Tamiflu, o estos medicamentos antivirales, actúan de manera importante si los utilizamos en las primeras 48 horas del inicio de la enfermedad. Ya aparte, después de usarlo, después de los 2 días, prácticamente no va a haber nada que modifique el curso normal de esa enfermedad y nos va a durar los 7 o 10 días. Y los antibióticos, dependiendo de la severidad, aquí sí, porque como nos mencionaba el doctor Villarreal, una de las principales complicaciones llega a ser neumonía, y que era realmente los que se estaban muriendo algunos de los pacientes con influenza. Los antibióticos sí podrían tomar o tener un papel fundamental en estas afectaciones, sobre todo porque es una afectación viral que nos da afectación más baja. La neumonía, prácticamente las presentaciones son iguales en los niños y en los adultos. Sigue siendo una infección del parénquima pulmonar o de este tejido pulmonar. Es un diagnóstico clínico que se caracteriza por fiebre, por tos, dolor de huesos, dolor de músculos, cansancio, debilidad. Generalmente la tos puede ser productiva, nosotros estamos produciendo más moco de lo normal, y al momento que nosotros revisamos a los pacientes, ese moco que está en los pulmones, nosotros lo podemos escuchar, se llama crepitantes,
y ese es un diagnóstico que lo hacemos de manera clínica y lo podemos comprobar a través de una radiografía de tórax, donde normalmente debiera de ser todo negro, el aire es negro y todo el resto de los tejidos se tornan blancos, y donde vemos que está ocupado por alguna otra sustancia, en este caso puede ser moco con bacterias, etcétera, y algo de líquido, se empiezan a tornar blancos los pulmones. El tratamiento, aquí sí, de manera específica, seguirá siendo como mejor opción los antibióticos. La manera de prevención, idealmente, aunque nos duela, vacunación sigue siendo la mejor manera de estar previniendo estas enfermedades. Tener una buena alimentación, realizar ejercicio, de ser ordenados en nuestras formas y estilos de vida, y probablemente la mejor opción sería que si ven a alguien enfermo, corran y no se acerquen con él. Básicamente es todo.